Acabo de estar con don Pedro Castillo Terrones en el local de Diroes. Resulta que ha sido citado para audiencia pública el día de mañana por la Sala Penal Permanente para ventilar este asunto de su detención preliminar, es decir, de su carcelería de hecho, delictiva también, ¿ya? Y me citó por cuanto tenía al personal de la Corte Suprema en la antesala de su apartamentito, de su lugar de reclusión. Quería que yo le leyera el documento que va a recibir de la Suprema. Y claro que he ido, claro que vi el documento. Se está citando para audiencia pública el día de mañana. Se lo está citando para audiencia virtual. Y yo le he dicho, don Pedro, no, exija que sea audiencia presencial. Exija que lo lleven de aquí de Diroes a la Corte Suprema del centro de la ciudad. O exija que la sala se constituya aquí a Diroes para que sea audiencia presencial, porque será la última ocasión, la última oportunidad que el mundo lo escuche, porque solo cuando usted puede hablar sobre hechos, en un caso real en que usted es detenido, agraviado, será quizá la última ocasión para que lo escuchen y por favor hágame caso. Y en cuanto a mí se refiere, es la última ocasión en que le estoy estrechando la mano. Es la última ocasión en que vengo a visitarlo. Es la última oportunidad en que me verá. ¿Por qué? ¿Por qué? Desgraciadamente, don Pedro Castillo Terrones ha sido víctima desde el primer día de su mandato hasta el último día, hasta el día de hoy. Sigue siendo víctima y tiene muchos victimarios. Uno de esos victimarios se llama público peruano, población mundial. El primer victimario desde el día 1 de Pedro Castillo Terrones se llama Aníbal Torres Vázquez. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Déjeme desarrollar. El primer victimario. ¿Por qué? Porque yo soy condiscípulo de él. Estudiamos los 5 años de Derecho juntos. Y él sabe perfectamente que yo fui el primer puesto durante los 5 años. Mi promedio de notas fue 17.25 durante los 5 años. Por lo tanto, Aníbal sabe cuánto calzo. ¿Hasta ese nivel de confianza tiene? Sí. Bueno, me llamó varias veces. Una de las penúltimas, el 14 de junio del año 2021. En plena efervescencia de la campaña electoral que había pasado, porque las elecciones fueron el 6 de junio. Me llama y me dice, hermanito. Yo no le digo lo mismo, ¿no? Porque no es mi hermanito. Estoy con don Pedro, ¿puedes venir? Claro que sí. Ya me había llamado otras veces. Yo estaba en Chiclayo y me hizo venir de Chiclayo, pero el 14 de junio ya estaba en Lima y asistí. Y cuando llegué, don Pedro me dice, doctor, usted es de Catache, yo conozco su distrito, ahí me he bajado a comer conserva de higos, de papaya, qué bien, qué bien. ¿Nos puede apoyar? Claro que sí, don Pedro. Por favor, sin ningún pago de honorarios, ad honorem, gratuitamente, porque yo no necesito ninguna plata ni de Pedro Castillo ni de Aníbal Torres Vázquez. Me basto con lo que tengo. ¿Y qué quiere usted como apoyo mío? Me dice, las nulidades que ha presentado Keiko. Claro que sí, eso está pues en el palenque público. Señor, le estamos hablando del 14 de junio de 2021. Ya se habían presentado 1.139 nulidades. 1.139 nulidades. Y se presentaron 9, 10, 11, 12 y 13 de junio. 1.139. Y yo iba a apoyar contradiciendo esas nulidades. Le acepté. Pero le dije, don Pedro, yo soy hombre de acción, soy muy ejecutivo. Quiero que me entregue algún documento de estas nulidades. El pobre comenzó a moverse con cierta incomodidad, cogió su celular y llamó.
Claro que lo llamó Aníbal Torres Vázquez, porque él ya se había escabullido por ahí, ¿no? No obstante, él me llamó. Quizá estaba en la sala contigua, ¿no? O donde fuera, no me interesa. Y noto pues que le pide, aquí estoy con el doctor Olivera, las nulidades, pide papeles. Y yo notaba que don Pedro decía, pero. Le digo, don Pedro, ¿me permite el celular? Claro que sí, doctor. Me entregó el celular. Y como yo ya sabía pues que es, por intuición, sabéis que es mi hermanito, lo escucho, hermanito, hermanito. Ya, basta de hermanito. Quiero que me entregues siquiera alguna hoja, 10, 15, 50 de las nulidades presentadas. Me dijo, no tengo nada. ¿Qué? No tengo nada. Era el abogado principal, el asesor, el candidato, todavía candidato, y no tenía nada y era el 14. Y las nulidades se presentaron 9, 10, 11, 12 y 13. No, lo cierto es que me quería negar. Y bueno, don Pedro no tiene nada, me retiro. Yo me fui pues contrito, ¿Cómo lo convocan en esta oportunidad, doctor? Luego me fui con Dalí, aquí presente, mi fotógrafa. Y pensé que todo había terminado. El 17 de junio me llama de nuevo mi hermanito. Hermanito, estoy con don Pedro, pero esta vez en su casa. ¿Puedes venir? Claro que me fui, Gisela. Me fui. Estuvo ahí Aníbal, estuvo Dina Boluarte, estuvo el entonces candidato victorioso Pedro Castillo. Y el primero que intervino en esa reunión fui yo y le dije, don Pedro, yo le he ofrecido mi apoyo. Por favor, tienen que designarme por escrito si quiere que yo intervenga en causas reales, causas del jurado electoral especial, muchos, y ante el jurado nacional de elecciones, algunas cuantas ya. Fue el primero que contestó e interrumpió el victimario. Se levantó y dijo, ¡no! Yo le había dicho, don Pedro, quiero que me designen. ¿Tanto poder tiene Aníbal Torres sobre Por favor, es el presidente de hecho. El que ha domeñado, el que ha victimizado a Pedro Castillo. Dijo no. Además, habemos muchos abogados, todos los que él ha llevado, pues, inclusive los de hoy, que luego me referiré, porque ahora he estado con 2 abogados llevados por Aníbal. Por eso es el victimario. Y agregó, además, sabemos muchos abogados. Además, tú eres penalista. Me espetó, me motejó, me choteó. Además, tú eres penalista. ¡Qué imberbe! ¡Qué imbécil! El fraude electoral es un tema de derecho penal. Es que él cree que siendo derecho civil puede defender de todo. No, lo cierto es que me retiré y nunca más lo he escuchado a mi hermanito hasta ahorita. ¿Cómo que ahora lo convocaron otra vez? Fíjese, ahí viene el tema. A las 3:20 de la mañana, un X día, me llama una voz llorosa, llorando, don Guillermo, por favor apóyelo a don Pedro, apóyelo al pariente. Y yo ya medio le corté porque seguía llorando, ¿no? ¿Y quién estaba ahí? No, yo estaba en mi cama. ¿Quién estaba llorando al otro lado del teléfono? ¿Quién me llamaba? Reserve su nombre, Ya. por favor. Luego, eso a las 3:20 de la mañana. A las 8 a 9 de la mañana, ya despierto, me llama de nuevo otra vez llorosa. Ya no la misma, con diverso timbre. ¿Cómo se llama usted? Soy la sobrina de don Pedro Castillo. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Vilma Vázquez Castillo. Sobrina, ¿no? Vilma Vázquez Castillo. Por favor, quiero que venga Diroes. Claro que voy, Vilma. Llorando. Ya. Fui. Claro que ya habían hablado con don Pedro, seguramente. Me hicieron entrar. Le dieron cuenta, había un coronel al presidente, y me hicieron pasar, y don Pedro me pide que lo apoye de nuevo, a pesar de todo lo que había sucedido en todo este año, ¿no? Que de paso, señores que me ven y me escuchan, Vladimir Cerrón Rojas me propuso N veces, hasta por escrito, ante el presidente de la República para que me nombrara un ministro de Justicia. Nunca se cumplió eso. Lo que significa que no decidía ni Vladimir ni el presidente, sino algún otro que se oponía a mí, el que se opuso el 17 de junio del año 2021. Ya el nombre lo sabe, ¿no? El hermanito. Pero ahora también el hermanito está ahí. Luego, por favor, estuvo al lado cuando se leyó el mensaje. Sí. Estuvo al lado cuando se leyó el mensaje. Él lo redactó. Por favor, me dice don Pedro,
¿qué le parece? ¿Qué opina de la lectura del mensaje? Le dije, ¿cierto que estuvo al lado Aníbal? Claro. Me dice, sí, estuvo Aníbal, estuvo Betsy, estuvo el ministro del Interior, Huertas creo, estuvo Bobbio, el ministro de Defensa. ¿Qué habría hecho usted? Me dice. ¿Sabe lo que habría hecho yo? Don Pedro, usted que sabe que yo hablo frontalmente, sin tiquismiquis. Yo le quito ese mensaje, le arrancho. Y si usted me cabecea, acepto el cabezazo que usted me dé, pero yo delante suyo lo rompo. Eso no hizo Aníbal Torres Vázquez. ¿Y sabe por qué no lo hizo? Porque él es uno de los que corrigió el mensaje en la computadora, agregándole terminología jurídica que don Pedro jamás lo entendería. Aníbal Torres Vázquez hizo los arreglos de este mensaje, por lo tanto él es el instigador para el texto, para que lo lea, por lo tanto él debe estar detenido con detención preliminar antes que don Pedro Castillo Terrones. ¿No? Lo ha anunciado por Por favor, la actuación penal por favor, olvídese de la clandestinidad. Piense en lo siguiente. Anoche el Pleno del Congreso acordó levantarle la inmunidad al presidente Castillo por 67 votos. Ya no hay 101, ya bajaron a 67. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mañana. Después de levantar la inmunidad, 1:20 de la mañana, esta mañana, 7 y pico minutos, se ha presentado la denuncia constitucional. Denuncia constitucional por delito de rebelión, conspiración, abuso de autoridad, tranquilidad pública, etc. Lo incluyen a Pedro Castillo Terrones y le dicen que él se encuentra en detención preliminar. Lo incluyen a Betsy Chávez, lo incluyen a Huertas, al ministro del Interior, y lo incluyen a Roberto Salas. No aparece en la denuncia constitucional jamás el nombre de Aníbal Torres Vázquez. Significa que ya le dieron la mano desde el inicio, porque tiene razón de ser que le den la mano. Así que esa clandestinidad es circense, es el show, pero él está excluido de la denuncia. Él se ha asegurado entonces le aseguran, por favor, lo aseguran. Y entonces, fíjese, mañana, usted me ha dicho qué sucedería mañana. Sí. Mañana está citada la audiencia pública y como yo estaba designado en autos, como el presidente me había, si quieren, rogado que yo lo asista, confía en mí, y yo en confianza o en desconfianza o lo que fuere, medio dudoso, incierto, lo hice firmar en 3 ejemplares originales, mi designación como abogado. Pero he ido el día de hoy, citado para recibir la notificación de la Suprema. Esta es la primicia. Anuncio al país que el señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, me ha subrogado. ¿Por qué? Me ha subrogado. Pregúntele a Aníbal, por favor, ¿por qué? Me ha subrogado. Ahora nada más de su presentación. Me ha subrogado como su defensor. Ya no soy más. Me ha subrogado por escrito. Y acabo de venir de la Suprema. Acabo de venir de la Suprema. Me he entrevistado con una que atiende ahí en la sala. Y me ha dicho, doctor, usted está subrogado, por lo tanto, desgraciadamente ya no lo podemos atender en ninguna forma. ¿Informaron, doctor? ¿Así tan informal No, es el señor Castillo que no informa por a su favor, abogado? no diga eso. La subrogación ha sido delante mío. Ya. Me citó a mí, Pedro Castillo Terrones, y también citó al que ahora me está reemplazando. Lo citó al abogado Ronald Atencio Sotomayor. Así que he tenido la desventura de mirarle la cara a Ronald Atencio Sotomayor. ¿Por qué? Porque él es el que redactó el escrito que firma Pedro Castillo subrogándome. Así como lo escuchan. Y al lado estaba un doctor Noblecilla, el que fue viceministro de Transportes. Muy amigo de Betsy Chávez, los dos.
Y entonces, cuando yo, frente al documento que tenía don Pedro, le digo, don Pedro, usted me tiene confianza, ¿no? Permítame leer ese documento. Claro, doctor, me dio el documento. Ahí dice, subrogo a todo aquel abogado que yo haya acreditado antes. Por lo tanto, Guillermo Olivera Díaz, doctor, ¿pero qué es subrogo? Oiga, don Pedro, ¿usted no sabe qué es subrogo? Le voy a decir en criollo. Subrogo significa lo hecho a Guillermo Olivera Díaz, lo voto a Guillermo Olivera Díaz, no quiero que me defienda Guillermo Díaz. Eso significa subrogo y eso lo ha hecho Ronald Atencio y usted le ha firmado. Así se encuentra el presidente Castillo en una situación en que no difiere señor, se encuentra... de lo correcto de la realidad. ¿Está en sus cabales el señor Castillo? No, por favor, se encuentra como víctima de todo esto. Ya saben que el victimario no es solo, sino todo este tinglado. Este tinglado que me sacó el 14 de enero, de junio de 2021, y es el mismo tinglado que me saca hoy, 12 de diciembre del año en curso, porque la audiencia era mañana y yo estaba designado en autos. Inclusive la Suprema me había llamado para notificarme ahora, para decirme si yo voy a hablar en la audiencia, pero llego a Diroes y constato que don Pedro Castillo Terrones me subrogó delante de Ronald Atencia y delante de Noblecilla, porque ellos están interesados. ¿Saben en qué están interesados? En que esta tarde se va a reunir el equipo técnico, el equipo jurídico de urgencia, y que yo estaba invitado. Le digo, ¿invitado para qué? Para que, doctor, usted nos aporte ideas. Eso, así actúa la mafia. Esa es la primicia. No soy más abogado de don Pedro Castillo Terrones. Él ha llamado usurpadora a Dina Boluarte. ¿Es lo que esta calificación se ajusta a la realidad? Pero por favor, no hay trámite de vacancia, no hay resolución de vacancia válida. Esta resolución de vacancia es inconstitucional, porque no puede dictarse una vacancia sin trámite alguno. Le repito, sin moción de vacancia, sin admisión a trámite, sin firma, sin 52 y sin la votación suficiente, porque solo hay 161, debiendo ser 104, no existe la vacancia. Por lo tanto, el presidente es formalmente Pedro Castillo Terrones, pero esa resolución del 7 de diciembre de 1:00 de la tarde ya tuvo la convocatoria a una sesión del Pleno a las 3 de la tarde para que juramente Dina Boluarte, y ya se había citado a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional del Perú, y todos ya estaban en el local del Congreso. ¿Qué se llama eso? A pesar de que Dina Boluarte había jurado a los 4 vientos que si usted se va, yo también me voy. Lo dijo en Juliaca, lo dijo en Puno, lo dijo por todos lados, pero ahora se arrinconó, se arrodilló ante la férula de José William Zapata. Eso se llama, pues, traidora, usurpadora. No, esa señora no puede seguir un minuto en el cargo, debe renunciar. ¿Por qué? Porque ella trabaja en connivencia con Aníbal Torres Vázquez. Lo dice quien lo vio. Ese día 17 de junio, en que yo le pregunto a don Pedro, desígneme, Aníbal Torres Vázquez se negó, y cuando yo quise hacer un segundo momento uso de la palabra, allí estaba Dina Boluarte y me cortó el uso de la palabra a los 10 segundos que yo había comenzado mi discurso. El señor Castillo ha dicho que él sigue siendo presidente y no va a renunciar a sus facultades constitucionales como presidente, pero él está detenido, como usted también, como de público conocimiento. Y ahí viene lo de mañana. Mañana sí pasa, le dan la preventiva. Ahí viene lo de mañana, pues. Mire, mañana, teóricamente, en puro derecho, lo deberían liberar a don Pedro Castillo. Ya. ¿Por qué? Porque ahí no hay delito de flagrancia, de rebelión en flagrancia, no lo existe. ¿Y el mensaje a la nación? No, por favor, déjame, mensaje a la nación. Mire, en ese mensaje a la nación, escuchen esta frase. En ese mensaje a la nación, lo cita el juez de la causa, don Juan Carlos Checla y Sotomayor. En el mensaje a la nación se convoca a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para que dicte una nueva constitución política. Señores juristas, como los sabios que ahora están defendiéndolo al presidente, hay convocatoria a elecciones
para un Congreso doble con facultades normales de un Congreso día a día y que sea a su vez bifronte con facultades constituyentes, es decir, un Congreso ordinario y un Congreso constituyente. No existe eso, nunca se ha dado en el Perú. Para darse eso, tiene que reformarse la Constitución en la forma prevista, y eso no se hace por mensaje a la nación, pero esa es la frase de Aníbal Torres Vázquez. Bien. Lo engañó al presidente, lo engañó, porque dicen que él quería ser presidente de la Asamblea Constituyente, porque así quería terminar los últimos días de su vida. Bien, doctor. Pobre Termine don la Pedro, clandestinidad. víctima desde el principio y víctima hasta el día de su detención y víctima quizá mañana, porque la audiencia de mañana, imaginemos que se convalida la detención ilegal, arbitraria, ojo, con el levantamiento de la inmunidad anoche, mañana, en cualquier minuto, de la tarde, de la noche, de mañana, porque se vencen los 7 días. De hecho, se formaliza la investigación preparatoria, es decir, se pasa de investigación preliminar a investigación preparatoria y simultáneamente, al propio tiempo, a la vez, se pide prisión preventiva. Y el juez que ventila la prisión preventiva es el mismo juez que le ha dictado delictivamente la detención preliminar, por lo tanto, algo se avisora. Bien. Bien, doctor, muchas gracias. Ha sido usted muy gentil. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Olivera Díaz. Ya no más abogado de Pedro Castillo, lo acaba de decir aquí.